tal, niños? Buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a este inicio de ciclo escolar. Ya el día de hoy vamos a comenzar con nuestras actividades de los temas que vamos a trabajar en sexto grado. Los lunes, solamente los lunes, vamos a hacer actividades de reforzamiento con temas que a ustedes les van a servir mucho para poder mejorar su ortografía, para poder mejorar escritura, comprensión lectora, etc. Y en el caso de matemáticas, pues con operaciones básicas. Nuestra primera asignatura es la de español y vamos a trabajar un tema muy sencillito. Realmente todos los temas son fáciles, solo es cuestión de que ustedes presten mucha atención para que lo comprendan mejor y puedan hacer sus actividades pues próximas, ¿no? Entonces, en nuestra asignatura de español, en nuestro primer día de reforzamiento, vamos a trabajar con dos signos de puntuación que ustedes pues ya conocen, que han visto, que están en los textos, que han utilizado, que han escrito, etc. Y es el punto y la coma, pero el punto en sus tres presentaciones principales. Vamos a dar inicio con el punto y seguido. El punto y seguido se utiliza para separar oraciones en un mismo párrafo, pero cuando estamos hablando sobre el mismo tema. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy hablando del mar. Aquí les voy a poner un pequeño texto y ustedes van a ir viendo dónde va el punto y seguido. Vamos a suponer que estamos hablando del mar. El mar es un inmenso espacio de agua en donde hay muchísimas especies marinas. Punto y seguido. Una de esas especies marinas es la ballena. La ballena es una especie grande, quizás de las más grandes que existen en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo me doy cuenta en este pequeño párrafo, el punto y seguido se utiliza, pues, como su nombre lo dice, seguido. Estoy hablando del mismo tema, pero con oraciones diferentes, ¿sí? Si me fijo, estoy hablando del mar, de las especies marinas que yo menciono, pero después del punto y seguido empiezo a platicar sobre una de esas especies marinas. En este ejemplo, claro está, hay diferentes temas que nosotros hemos leído, que ustedes han manejado en su libro de texto, donde también está el punto y seguido, ¿ok? Ahora, vamos a pasar con el punto y aparte. El punto y aparte es muy sencillo. Cuando estamos hablando de un tema en particular, vamos a suponer que estamos hablando del mar, ¿no? Yo empiezo hablando del mar y en mi primer párrafo ya hablé de las especies marinas, utilicé el punto y seguido para separar algunas oraciones, etc. El punto y aparte se utiliza para cambiar de párrafo. Y aunque vamos a hablar del mismo tema, que en este caso, el ejemplo que yo les estoy poniendo es el mar, quizá en un segundo párrafo voy a hablar de las dimensiones del mar. El mar tiene tantas dimensiones, no tiene límite. O quizás, no sé, quiero hablar de otra cosa que tenga que ver con el mar, a lo mejor que son lugares turísticos, los mares turísticos más conocidos son son en Cancún, son en Acapulco, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo hablando del mar, pero de un aspecto diferente. Por ejemplo, aquí está mi primer párrafo, aquí en mi punto y seguido. Al final está punto y aparte, y ya paso a otro párrafo para hablar de los mares que son conocidos como algo turístico, ¿sí? Ahora, el punto final, pues su nombre lo dice, se utiliza al final de un texto, ¿ok? Eso sí es importante que quede claro. Cuando yo estoy leyendo algún cuento, alguna novela, algún texto en particular como el que les estoy poniendo ahorita de ejemplo, el puntito que está hasta lo último es punto final, pero ojo, no solamente se utiliza en textos largos, también se utiliza en las oraciones, en algún párrafo en particular, pero cuando ya terminó, si no hay nada más después de ese punto, ese es el punto final, ¿ok? La coma es otro signo de puntuación que se utiliza comúnmente en los textos. De hecho, se utiliza un poquito más que los puntos. Los puntos sí se manejan, pero las comas tienen un poquito más de funciones o de usos. Sabemos que cuando vamos a trabajar con un texto en particular, las comas lo que hacen es proporcionar a nosotros una pequeña pausa para no leer tan corrido, porque si yo leo algo corrido de plano se me va a ir el aire y no voy a poder comprender lo que estoy leyendo. Y lo mismo va a pasar si yo veo un texto sin comas, pues no lo voy a entender. Las comas sirven para separar pues un conjunto de diferentes cosas. Vamos a seguir con el tema del mar. Yo quiero hablar en el primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, las especies marinas como la ballena, el pulpo, el pez espada, etcétera, etcétera. Me voy con diferentes ejemplos. Ahí voy a utilizar comas, porque estoy hablando de un mismo grupo de especies, pero de diferente nombre, ¿ok? También se utilizan para que dentro de una oración yo pueda hacer una pequeña pausita y que no se entienda mal lo que estoy tratando de decir. Por mencionar un ejemplo, vamos a suponer que ustedes le están pidiendo permiso a mamá o a papá para jugar un rato. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero escribir una oración de lo que me diga mamá, por ejemplo, a lo mejor me dice, a ver, si vas a jugar, coma, cuando termines de almorzar. O de repente, no sé, sí te voy a comprar lo que tú quieres, coma,
cuando cumplas con todas tus actividades de la escuela. Ahí se utiliza también la coma porque es una pequeña pausa cuando lo estoy escribiendo, ¿sí? Si yo me doy cuenta de cómo las personas hablan, a veces hacemos pequeñas pausas, pues ahí entra en función la coma. Y bueno, también se utiliza antes de los nexos como pero, por qué, sin embargo, etc. Pero esos nexos los vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es lo que van a hacer? Con esta pequeña explicación que es muy sencillita, van a ustedes a completar la actividad del anexo, pero es muy importante copiar la información que está en la ficha que les envíe. ¿Por qué? Porque esto les va a servir más adelante cuando se les olvide y digan, a ver, ¿qué dijo la maestra aquí? Bueno, agarro mi fichita, vuelvo a leer o vuelvo a utilizar este pequeño video. Es muy importante aprender a utilizar tanto los puntos como las comas, porque son esenciales en las redacciones de texto que vamos a ir trabajando a lo largo del ciclo escolar. Cualquier duda pueden mandarme un mensajito de WhatsApp, ¿ok? Éxito con su actividad de español.